Reiteramos nuestro agradecimiento a los 3 expertos por su participación en esta tarde. Hoy 24 de junio de un año difícil, pero que debemos afrontar con una perspectiva de derechos humanos, a lo cual nos ayudarán sus reflexiones. Pasamos a explicar de forma sucinta la dinámica del conversatorio. Se le formularán alternadamente a cada expositor 3 preguntas detonantes, a partir de las cuales podrán hacer un comentario analítico de hasta 5 minutos. Cuando falte un minuto para que se cumplan los 5, se les avisará con toda oportunidad. Luego de lo anterior, el auditorio podrá participar en función de lo que permita el tiempo a través de preguntas dirigidas a los participantes, mismas que les pedimos que formulen en la sección de chat, llegado el momento. Ahora sí, sin mayor preámbulo, pasemos con la primera ronda de preguntas. Principiamos con el abogado Antoniucci Luz Clara. La primera pregunta detonante para usted sería, ¿cómo es trabajar desde casa y cómo se atienden los estudios jurídicos? Si es tan amable. Bien, por favor. Muchas gracias, primero que nada, por la invitación. Y para dar por lo menos una primera introducción, no es fácil, ¿sí? La adaptación, por lo menos de nuestro tipo de trabajo, que es siempre el contacto con las personas, porque es mucho más allá de la palabra o de la historia, y eso lo sabemos todos, mismo en el ejercicio de la profesión, que hay muchas más cosas que tendrían que estar dentro de esas conversaciones que uno tiene con sus clientes, pero más allá de eso, que es lo obvio y notorio, hay otras herramientas, otras cualidades que estas personas, que obviamente tuvieron que adaptar su tipo de trabajo, terminaron siendo un perfil de trabajador distinto, ¿sí? Un trabajador nuevo que se generó en este ámbito informático. ¿Y qué herramientas, más allá de la propia profesión, tiene que tener cualquier persona que hoy se quiera desarrollar en este tipo de actividades en este entorno, ¿sí? Primero que nada tiene que ser una persona, un trabajador que tenga mucha disciplina, ¿sí? Tiene que ser una persona que más allá de saber y conocer las herramientas que utiliza, tiene que tener una disciplina muy amplia en cuanto a modalidades, espacios y tiempos de trabajo, ya que uno estando en su propia casa, en mi caso me ocurre que hace más de 100 días que estoy acá adentro y tengo que separar en el mismo ámbito físico, ¿sí? El tiempo de trabajo, el tiempo de estudio, el tiempo de ocio, y eso habla mucho de la autodisciplina que uno tiene que tener para poder generar estos espacios, ¿sí? Por otro lado, uno tiene que tener una fuerte motivación, automotivación, ¿sí? En cuanto a poder ver más allá de lo que se genera en el ámbito, porque uno no tiene esos contactos, no pierde muchas de los tal vez intereses que lo generan el poder tener y salir, ¿sí? Y tener ese contacto no solamente con los clientes o hablando en general de cualquier tipo de trabajo, con los colegas o con las personas en general. Entonces hay que tener una fuerte motivación propia, así que genere el poder continuar y desarrollarse en la actividad. Por otro lado, se tienen que desarrollar competencias mucho más amplias de las personas, ¿sí? Porque tanto competencia y formación, ¿sí? Porque se desarrollan plataformas, como muchas de las personas que tuvieron que empezar a desarrollar estas actividades, tuvieron que aprender a usar Zoom, Meet y demás herramientas que tal vez eran impensadas para la modalidad o el tipo de trabajo que desarrollaban, ¿sí? Esto generó entonces que hubiera una formación tal vez demasiado apresurada. Se tendría que haber empezado a hacer desde hace mucho tiempo, esto nos agarró de sorpresa a muchos, pero se tendría que haber empezado a tener este contacto y esta formación tal vez más paulatina de las herramientas que uno tiene a la mano. En mi caso también, como bien referían, doy clase en 2 universidades, tener que pasar de tener el contacto con mis alumnos todos los días, ir a la universidad, escribir en un pizarrón, a tener que compartir una pantalla, hacer un PowerPoint, compartírselos, corregir los trabajos vía web. Son competencias y formaciones que uno tiene que ir desarrollando de forma nueva, ¿sí? También de vuelta con esta automotivación que tiene que generarse. Y por último, un espíritu innovador tiene que tener este nuevo trabajador, este perfil de trabajador virtual, si se quiere, porque uno tiene que
no solamente conocer las herramientas que existen, sino que encontrar aquellas en las cuales uno se sienta más cómodo y sea mejor y más fructífero ese tiempo que uno utiliza, porque tal vez las herramientas que hay al alcance son variadas y cada una es demasiado específica, tal vez para una actividad. Entonces, encontrar la que más se adecue a cada una de las actividades que realizamos y que le saque el mejor provecho al tiempo, ¿sí? Porque tal vez uno corrige, por lo general las universidades tienen sus propias plataformas, pero en otros trabajos no siempre la forma más eficiente es la más fácil o la más a mano. Entonces, tal vez eso, encontrar de forma más innovadora este tipo de trabajos. Esas serían las cosas como requisitos que tendría que tener este nuevo trabajador. ¿Qué ocurre? Se generan muchas malas prácticas dentro de la actividad, no en cuanto a lo laboral y lo ético, sino en cuanto a la salud de las personas, porque no solamente es que la persona se desarrolla y está bien estando en su casa, que tiene un montón el teletrabajo tiene muchísimas a favor, si se pone en el análisis, pero también ocurre que se generan distintas enfermedades que son propias del trabajo en casa, ¿sí? O trabajo virtual. Entre ellas son todo lo que sean con el túnel carpiano o dentro de lo que son las manos y la forma de escribir en la computadora. Por otro lado, el síndrome de Text-Next, ¿sí? Que también se desarrolla, obviamente, en este ámbito, en un ámbito en el que uno pudiese salir y tener contacto. Un minuto, si fuese tan amable, maestro, disculpe la interrupción. Sí, no, por favor. Por otro caso, lesiones oculares, ¿sí? Mis anteojos no son porque no viera de chico, sino que la computadora misma me los desgastó. Después, la hidratación de la piel, en cuanto también referido a lo mismo, uno está varias horas delante de la computadora, no tiene contacto con el exterior, no sale, no se hidrata. Y por último, el outburning digital, que también se genera de forma tal vez más masiva, no es que no existiera, pero con este tipo de actividades. Estas son el perfil que se puede ver de la persona que trabaja en forma a distancia o de forma virtual. Gracias, abogado Anthony. No, por favor. En un momento más regresamos con usted. Pasamos ahora con el maestro Carrillo. La primera pregunta detonante para usted, maestro, sería la siguiente. ¿Cuál es el marco legal en materia laboral aplicable a estos casos en el contexto de la pandemia COVID-19? Perfecto, claro que sí, con mucho gusto y muchísimas gracias por la invitación de antemano, ¿no? Si bien aquí vamos a tratar de ser muy concretos por el tiempo, pero teníamos, o se supone que tenemos un marco legal muy específico para este tipo de situaciones. Si ustedes recuerdan, hace 11 años, existió una circunstancia que también cimbró al mundo laboral, que fue la pandemia de H1N1. Esto fue más o menos entre el 2009 y el 2010. En el 2012 se reforma la Ley Federal del Trabajo y se les ocurre a los legisladores incluir conceptos específicos en el caso de que esto sucediera, ¿no? Seguramente escucharon que existe un artículo 427 y 429 o 42 bis que hablan específicamente de las suspensiones de la relación de trabajo por causas de una pandemia, por causas de una contingencia sanitaria, así lo llama la ley. Estos supuestos incluyeron desde el año 2012, no solamente eso, sino también prohibiciones o consideraciones especiales para las mujeres embarazadas y para los menores trabajadores, que están en el artículo 168 y 175. Es decir, tenemos un marco normativo muy concreto y muy específico de qué hacer cuando estamos en una circunstancia de esta naturaleza. Desafortunadamente, y aquí le voy a poner un poquito de mi cosecha, aprovechando el foro universitario, que siempre es imparcial, se trató de tomar una decisión que tuvo más que ver con la política que con la situación específica. La norma concreta establece un mecanismo sin una autorización previa, sin un procedimiento especial específico, por el cual las patrones pueden dar por suspendidos los efectos de la relación de trabajo mediante el pago específico de no menos de un salario mínimo. Y esta circunstancia se puede sostener por un mes. Esto fue muy sonado porque muchas empresas buscaron aplicarlo tan pronto como empezaron los primeros indicios de que esto se iba a convertir en una pandemia. Sin embargo, el costo político que esto hubiera tenido, que es vamos a dejar de trabajar y toda la gente va a ganar durante un mes, va a ganar un salario mínimo. Y como la ley es omisa sobre qué es lo que sigue,
pues después de ese mes ya no habría una obligación de pago o no habría una obligación concreta de pago. Entonces, es un costo político muy importante que, en mi opinión específica, espero no herir susceptibilidades, no quiso asumir el gobierno federal. No quiso asumir el conflicto de decir, vamos a suspender y vamos a pagar un solo salario mínimo. Entonces, encontró una manera muy rebuscada, jugando con las palabras, diciendo que no era una contingencia sanitaria, sino una emergencia sanitaria, y nos refiere a un mecanismo completamente diferente, también contemplado en la ley, que son la fuerza mayor y el caso fortuito. Entonces, se genera la obligación de hacer un proceso forzando a los patrones o a los trabajadores, mediante un discurso político que no lo fue jurídico, para negociar las condiciones en las que se iban a sustentar estos meses, tratando de que llegasen a acuerdos de mutuo consentimiento para ver cómo se les iba a pagar y generando un abanico de posibilidades de si iba a ser un 50%, un 75%, como fuera dándose. ¿No? Sin embargo, nos enfrentamos también al bloqueo aquí de que esto tiene que hacerse mediante una autorización por parte de la autoridad del trabajo, específicamente la Junta de Conciliación y Arbitraje, y muchas de las juntas estaban cerradas. Es más, algunas de las juntas permanecen cerradas. Tuvieron que habilitarse para recibir este tipo de convenios y pronunciarse al respecto. Se obviaron las autorizaciones que plantea la ley, ¿sí?, por la manera en que esto se fue suscitando. Entonces, aquí desafortunadamente, si bien la norma contemplaba o contempla un caso concreto y específico, viéndolo desde una perspectiva de principio de realidad, ¿sí?, estamos ante una contingencia sanitaria, no una emergencia o no otro nombre. Incluso hay hay propuestas de normativa para incluir un supuesto más en estas causales de suspensión cuando ya lo tenemos. Sin embargo, atendiendo a una cuestión más política que de otra cosa, no se tomaron o no se aplicó de manera estricta el deber ser de una norma que ya estaba, ¿no? A esto pues, se le fue sumando y se fue haciendo un galimatías con los diferentes acuerdos y decretos que fueron saliendo, donde se ponen algunas obligaciones y luego se transforman, y luego hay unas empresas que son esenciales, y luego hay otras empresas que empiezan a hacerlo. Entonces, mucho de esta incertidumbre se fue generando. Maestro, por favor. Claro que sí. Se ha generado por una falta de definición específica y un manejo cambiante durante toda la contingencia y durante toda la crisis. Muchísimas gracias. Gracias a usted, maestro Carrillo, por esta primera intervención. Regresaremos con usted en unos minutos más. Toca el turno ahora del licenciado Orozco. Licenciado, la primera pregunta detonante para usted en este mismo contexto en el que nos situaba el maestro Carrillo. ¿Cuál era la situación laboral en México hasta antes de la pandemia COVID-19 desde su óptica y su perspectiva? Si es tan amable. Gracias, doctor Alan Arroyo. Saludo a todos y a todas con mucho gusto. Gracias por la invitación a los organizadores. Pues bueno, antes de la pandemia es importante definir cuál es el curso que llevaba la dinámica laboral, principalmente en nuestro país. Hay que recordar que había una política de recuperación al salario mínimo. Todo el año pasado se estuvo haciendo consensos entre el gobierno con las cámaras empresariales para intentar aumentar el salario mínimo. Antes del año 2012, en México existían 3 zonas geográficas con salarios mínimos y salarios generales para cada una de ellas. Después del año 2012 se redujo a solo 2 zonas geográficas y a partir del año 2016 se unificó esta zona geográfica para definir o determinar el pago de los salarios. ¿Qué ocurre el 1 de enero de 2019, apenas el año pasado? Bueno, esta área ya no está unificada, sino que existen 2 áreas geográficas, actualmente sigue vigente, que una es la zona libre de frontera norte y la otra es el resto del país, ¿sí? Y a partir del 1 de enero del presente año, de 2020, se aumentó lo que es para la zona geográfica del resto del país
un 20% del salario mínimo en relación al año 2019. Este aumento, la verdad, es significativo, fue muy significativo, aunque fue por decreto, lo que nunca se había dado y lo que algunos consideraban que no es conveniente aumentar el salario mínimo por decreto, sino que se tiene que atender a la situación económica y a los factores de la producción, pero creo que está funcionando, a final de cuentas, esta situación. Antes de la pandemia, otro elemento que se estaba trabajando, pues era una nueva visión de la actuación de los inspectores o la autoridad de inspección laboral para verificar que se cumplieran con las reformas del 2012 y la normatividad, principalmente la subcontratación o su registro en el IMSS de los trabajadores para evitar violaciones. Hay que entender que muchos patrones dan de alta o afilian al trabajador con un salario mucho menor al que realmente perciben. Y la otra cuestión que era un problema era la subcontratación. Se entiende por subcontratación o outsourcing todos aquellos servicios que la empresa no ejerce o no tiene como un objetivo dentro de sus funciones y puede subcontratar, no sé, a un personal de limpieza, un personal de seguridad, casos excepcionales. Pero en México se abusó de ello, se abusó de la figura de la subcontratación y al grado de que las empresas, la totalidad de su personal lo transfería o lo absorbía una empresa administradora de personal, pues para evitar pagar utilidades y para afectar en los derechos laborales del trabajador. Entonces, en esta parte se estuvo verificando por parte de la autoridad laboral que se evitaran estas violaciones. Asimismo, se estuvo fortaleciendo la intermediación y la defensa de las trabajadoras del hogar y de los jornaleros agrícolas, en el mismo sentido. Por otra parte, desde hace más de 3 años, lo que fue a mediados del año 2016 hasta marzo del presente año, la tasa de desempleo se ha mantenido en un nivel de 3.2, 3.3 hasta 3.8, 3.9%, es decir, bastante estable en relación al 3 años y medio que habían pasado. Se pudiera decir que había una estabilidad laboral hasta antes de esta pandemia. Y lo más importante y lo más notorio respecto de cómo estábamos antes de la pandemia, pues, fue la reforma a la ley de secundarias o la implementación de las leyes secundarias el 1 de mayo del año pasado, donde esta reforma laboral pues, nos trae un cambio cultural, estructural, es un cambio de paradigma en las relaciones laborales y va con el objetivo de implementar un modelo mucho más moderno, una apertura de los tribunales laborales, que aunque no se dio un plazo de 3 años para su implementación, pues bueno, ya a finales del presente año comenzarán ya a funcionar los nuevos tribunales, serán 10 estados de la República, y a nivel federal también lo tendremos ya a final de este año. Habrá otros estados que incorporen estos tribunales laborales el próximo año e incluso otros tantos hasta el plazo final de 3 años. Este era el escenario laboral en México hasta antes de la pandemia. Muchas gracias, maestro Orozco, por esta primera intervención. Regresamos con usted en unos instantes más. Volvemos con el abogado Antoniucci, que nos ha situado sobre el estado de cosas que en general guarda en el cono sur, en nuestro hermano país de Argentina. La segunda pregunta detonante para usted, abogado, sería la siguiente. ¿Cuál es la situación del funcionamiento de los organismos públicos y cómo fue la adaptación de las actividades? ¿Cómo lo ha percibido usted desde la querida tierra sudamericana, si es tan amable? Bien, por favor. Realmente las complicaciones que hubo, sí, que son de notorio público conocimiento, hicieron que en primera medida cerraran absolutamente todas las
instancias o posibilidades de que los organismos públicos pudieran desarrollar sus actividades. Cuando las fases fueron progresando, ¿sí?, y fueron aumentando las actividades que serán permitidas, algunas de las actividades empezaron a tomar sus normales y habituales funcionamientos. Lo que ocurrió fue que muchas de estas, antes de poder o de volver a realizar sus actividades normales, tuvieron que, por necesidades obvias de continuar funcionando, adaptarse, ¿sí?, a lo que es el trabajo, el teletrabajo. Lo que ocurrió que muchas plataformas tuvieron que salir en búsqueda de, o mejor dicho, tuvieron que salir en búsqueda de plataformas que suplieran esas oficinas y esas infraestructuras que se tenían en forma física hasta ese momento con sus empleados, sus escritorios, sus oficinas, sus salas de espera, que obviamente no se podían utilizar. Toda esta infraestructura se volcó, si se quiere de alguna forma, de manera virtual, lo que hizo que muchos de los trabajadores que pudieran, ¿sí?, porque también esto es mucho de lo que se tiene que poner en tela de juicio de esas personas que estaban trabajando. Sabemos que el teletrabajo no puede ser obligatorio, más allá de que la situación hoy en día lo esté requiriendo. Esas personas que no están pudiendo trabajar por falta de infraestructura propia, si no tienen su computadora, porque también, por otro lado, el teletrabajo, sabemos que dependiendo del tipo de relación laboral que se tenga y el tipo de contrato, se le tiene que proveer la infraestructura o no, lo tiene que poner el mismo trabajador. Bueno, todo esto hace que tengamos que ver si realmente esos trabajadores, esos empleados públicos necesitan, requieren asistencia, que obviamente lo necesitan, ¿sí?, esa asistencia, ese apoyo como cualquier otra persona, porque pensemos que de adaptarse, este mismo que hablábamos, este perfil que hablábamos al principio, necesita un acompañamiento, ¿sí?, y la infraestructura pública también, sus empleados no se salvan, ¿sí?, de estas necesidades. ¿Qué ocurrió? Muchos volvieron, ¿sí?, mejor dicho, volcaron a este tipo de trabajos, y a ciencia cierta no sabemos si van a volver a requerir y necesitar sus oficinas, ¿sí?, porque nos dimos cuenta que las actividades que los funcionarios públicos realizan, en cierta forma se ven mucho más agilizadas. Hoy mismo me pasó, desde el viernes pasado estamos pudiendo trabajar con los que son los tribunales acá en Argentina. Se habilitaron, digamos, esta feria obligatoria, si se quiere, se suspendió, así que ya los juicios continúan su casi normal funcionamiento. No se podían hasta ahora iniciar nuevos, solamente continuar los procesos ya iniciados, pero ocurrió que presenté un escrito a las 12:50 y 12:51 ya estaba revisado y ya estaba ingresado para el despacho del juez. Eso en situaciones normales y comunes podía ocurrir, pero de un mes para el otro, de una semana para la otra, no de un minuto al otro. Entonces, lo que hace al cambio esta impulsión también es que muchas de esas actividades no van a volver, o por lo menos si vuelven no es por voluntad y porque realmente se necesita, sino que esta adaptación, si bien se tendría que hacer de una forma más paulatina, más adecuada, para que todos estos trabajadores no sufran, ¿sí?, esta ruptura o este conflicto que genera el paso de un tipo de trabajo al otro, o la adaptación. ¿Por qué? Porque tienen que generar todas estas habilidades que las que hablábamos al principio, y uno no las puede adaptar de un momento para el otro, ¿sí? Y hasta ahora y no se venía realizando y no se está poniendo en miras, y es parte de lo que se tendría que ver, es que estos trabajadores, ya sea en el ámbito público o no, tienen que tener estas herramientas desde su momento, de su estudio, ¿sí?, digamos, desde el estudio de la carrera o de la profesión que están realizando. Se tiene que poner en miras un poco también eso, de que estas personas, en cuanto se les enseña, también se les enseñe de otra forma, con estas herramientas que se les puedan brindar, ¿sí? Entonces, esto hace un poco a cómo se dio el cambio. Después, hablando en situaciones normales y yendo también un poco a lo que hablaban mis compañeros, en Argentina hubo una suspensión muy amplia de los trabajos, ¿sí? Pasó de un 5% de las empresas que suspendían trabajadores a pasar a casi a un 16, un 18% de suspensión de las empresas en un mes, solamente en un mes. Digamos, de marzo a abril del 2020 se suspendieron se aumentó en un 15% la cantidad de suspensiones que había de trabajadores. Así Un que esto minuto, también por habla favor. mucho
de la capacidad de adaptación que tienen que tener las personas para no caer en esto mismo que hablábamos de la suspensión de los trabajos y que obviamente influye mucho en los salarios que perciben estas personas. Gracias, abogado Antoniucci, por esta nueva intervención. En un instante regresamos con usted. Tenemos de nueva cuenta al maestro Carrillo en el uso de la voz. Maestro Carrillo, y situándonos de nuevo en el contexto mexicano, la segunda pregunta detonante para usted sería, ¿qué medidas fueron adoptadas entre las empresas y sus trabajadores o sindicatos? Perfecto. Como comentábamos hace un momento, al pasar el tiempo y no tener una definición de cómo se estaba dando la situación, y después salida que se le dio por parte del gobierno federal, las empresas y sindicatos en diversas regiones empezaron a acordar suspensiones de relaciones de trabajo. Cuando no había sindicatos, se hacía con los propios trabajadores, basadas en esta emergencia por causas de fuerza mayor. Esto pues obviamente generaba cierta incertidumbre, ¿no? Si era completamente legal, si no era legal, si había una autorización o no había una autorización, pero se empezaron a hacer. Les comentaba que incluso las juntas de conciliación en diferentes estados empezaron a abrir sus procesos para recibir este tipo de solicitudes. Después de esto, como bien sabrán seguramente, a partir del día 31 de marzo empieza una suspensión generalizada, ¿sí? Y se empiezan a emitir unos lineamientos referentes a inspecciones. La Secretaría del Trabajo, en coordinación con COFEPRIS, con Secretaría de Salud de los diferentes estados y a nivel federal, empezaron a hacer inspecciones en donde se calificaba ya que nada más cierto tipo de empresas, que eran las llamadas esenciales, podían seguir laborando, ¿no? Y todo el resto de las personas que estuvieran trabajando, pues estaban en una situación irregular. Esto abrió también una segunda situación compleja, que es, se les concedía una plena discrecionalidad a los inspectores, ¿no? Referente de si era o no era esencial y de referente si estaban adoptando o no estaban adoptando medidas. Otra de las circunstancias que se fueron dando fue la implementación del sistema de home office, ¿no? El sistema de home office en México desafortunadamente no existe como tal. Existe una asimilación que se volvió a hacer en el año 2012 de lo que se conoce como trabajo a domicilio y está regulado en el artículo 311 de la ley. En el 2012 le pegan ahí una colita al artículo en donde abre la posibilidad de que sea considerado trabajo a domicilio el que se presta por medios electrónicos. Entonces, por una analogía, el home office es un trabajo a domicilio regulado por la norma. Sin embargo, no está del todo regulado, es decir, no tiene reglas en particular, tiene reglas genéricas que se aplicaban a los costureros, a la gente que trabajaba en esta modalidad de la industria textil, que era más bien para lo que estaba hecho este esquema, y se amplió. Por ejemplo, surgen preguntas como ¿qué sucede con, o sea, el patrón tiene la obligación por la norma de otorgar los medios para la materia prima y cosas por el estilo para el desempeño de la labor? Entonces, ¿me va a pagar el internet? ¿Me va a pagar la luz? ¿Cuáles son las medidas del tiempo? ¿Genero tiempo extra o no genero tiempo extra? ¿Me puede hablar a deshoras o no me puede hablar mi patrón? Etcétera. Entonces, la falta de regulación genera otro grado de incertidumbre en el tema del home office al que tuvieron que acordar las partes. En esta circunstancia, ¿qué es lo que fueron las medidas adoptadas? Fue la conciliación. Patrones y trabajadores tuvieron que ponerse de acuerdo por sus propios medios con la finalidad de poder regular su nueva realidad, porque no hay reglas claras, no había reglas específicas, o si las había, no se observaron, para casos como esto, ¿no? Hubo mucha incertidumbre, por ejemplo, respecto de quién era y quién no era una empresa esencial. Si bien la norma era muy particular, la norma me refiero al acuerdo emitido por la Secretaría de Salud y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo del 2020, tiene un nombre muy rimbombante, pero es el acuerdo del 31, ¿no? Ahí dicen cuáles son esenciales y cuáles no. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad
interpretar, porque hablaba de pueden mantenerse en actividades aquellas industrias que cerrar tuviera efectos irreversibles para su continuación. Entonces, pues todo el mundo queríamos ser de esas, ¿no? Sin embargo, hasta el día 6 de abril salió a qué se refería con esto. Entonces, estamos hablando que las primeras noticias que tuvimos fueron del 23 de marzo, en donde nos dicen que hay una pandemia. Después el 31 de abril, perdón, el 31 de marzo nos dicen que tenemos que cerrar. Y hasta el 6 de abril nos dicen quiénes sí y quiénes no a ciencia cierta, ¿no? Entonces, esto fue generando una incertidumbre entre las partes, mucha arbitrariedad por parte de las inspecciones. Me tocó, por ejemplo, atender un par de casos en donde eran empresas esenciales y las cerraron. Tuvimos que volverlas a abrir mediante un procedimiento. O viceversa, empresas que no eran esenciales que decían, yo me voy a autodiagnosticar que sí soy esencial, entonces voy a permanecer abierto. Bueno, pues, ¿quién determinaba que era esencial o no? No había una normativa específica y esto fue generando... Por favor, maestro. Entonces, de nuevo, el punto fue, las empresas y los trabajadores acordaron de común acuerdo, valga la redundancia, el continuar, cómo continuar, en base obviamente a la normativa y las obligaciones que de ello derivaban. Muchas gracias. Gracias, maestro, por esta segunda intervención. Toca de nuevo el turno del licenciado Orozco. La segunda pregunta detonante para usted, y en esta misma tesitura que estamos manejando, en el caso particular del maestro Carrillo y de usted por ser mexicanos, abogados laboralistas en el tema, sería, ¿cuáles son los efectos que en la actualidad, efectos o consecuencias, hay en el mundo laboral por la pandemia COVID-19? Sí, gracias, doctor. Bueno, en un inicio, bien lo comentaba el doctor Fernando Sergio Quiñones Tinoco cuando nos daba la bienvenida, que el efecto más importante pues, son los despidos y el cierre de empresas principalmente. La cuestión es que al día de hoy no tenemos un número definido o más o menos cierto, real, del desempleo que ha ocasionado esta pandemia. Las cifras más confiables nos las otorga el INEGI de manera mensual o nos las otorgaba mediante la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, mejor conocida como la ENOE. El INEGI sacó un comunicado el 8 de mayo donde determinó que iba a cancelar esta publicación con resultados para el 27 de mayo y 23 de junio, por lo que en caso de no existir otra modificación, sería hasta finales de junio, cuando tendríamos acceso a estas publicaciones de la NOE y saber de forma un poco más certera cuál ha sido el impacto hasta el día de hoy en materia de desempleo. Pero tenemos otros elementos de referencia, como son las estadísticas que emite el Instituto Mexicano de Seguro Social, donde en el mes de abril y mayo tuvieron una baja de trabajadores de casi 1 millón de empleos. Y se estima otro 500 mil para este mes de junio. Es decir, estamos hablando de 1,5 millones de desempleos formales, porque aparte hay que recordar que en México el 51% de las personas económicamente activas se encuentran en la informalidad. Si eso lo reflejamos, o en razón de porcentaje, que lo mismo está pasando en la informalidad, actualmente o al final de junio tendríamos un aproximado de 3 millones de desempleos. Y aquí hay que reflexionar en el sentido de cómo se está trabajando actualmente en las juntas, tanto federal como locales en los estados, y creo que todos coincidimos en el gran atraso que tienen en la prosecución de los expedientes, de los juicios. Si tenemos actualmente 3 millones de desempleos, ¿cuánto podemos estimar que para julio, o cuando reabran las juntas, cuántas demandas nuevas tendremos? Si establecemos que fuera, no sé, un 30%, un 20%, pues tendríamos 500,000 de nuevas demandas, lo cual es una carga excesiva, aún más, para las juntas, y pues ello va a desembocar en más trabajo jurisdiccional. Entonces, creo que es importante que los gobiernos, el gobierno federal y los estados puedan asumir desde ahorita lo que se viene y lo que pueda reflejar en un futuro esta ola de despidos. Ahora, actualmente
hemos aprendido, yo creo que ningún país estaba preparado para esta pandemia, y nosotros, más en México, hemos ido aprendiendo de forma paulatina, día a día, a partir de la reactivación económica que fue suspendida, y luego se reactivó, se consideró como actividades esenciales la industria automotriz, la minera y la construcción a partir del 1 de junio, y por disposición del Ejecutivo Federal se implementó un semáforo que nos iría definiendo qué giros de empresas podrían reabrir sus puertas en atención a los protocolos y límites que se establecieron. Pero todos sabemos que ese semáforo que emite el gobierno federal y que es avalado por los estados, para esta semana muchos estados estaban con el semáforo en naranja, es decir, con posibilidad de poder abrir otros giros, otras empresas. No lo hicieron porque consideraron que estaban aún en rojo. Entonces, coincido con lo que comenta el maestro Luis Alfonso Carrillo Molina. Creo que el gobierno federal principalmente ha sido omiso en lo que se tuvo que haber atendido y lo que marca la Ley Federal del Trabajo en el artículo 42 bis, definitivamente. Se han realizado acciones tardías y confusas para todos, los empresarios y los trabajadores, y creo que todos estábamos con una idea de que tal vez en 1 o 2 meses podíamos pasar esta emergencia sanitaria y pudiéramos regresar nuevamente a nuestras actividades, lo cual llevamos 3 meses y sabemos que no es así, y sabemos, y más ahora creo que estamos convencidos de que esto va para largo, y por lo tanto hay que estar preparados. ¿Cuál es el elemento más importante en la actualidad? No visualizar una nueva normalidad, porque la nueva normalidad, pues bueno, nos va a llevar, no como estamos antes, no como estábamos antes, sino hacerlo de forma permanente, como lo que actualmente se está haciendo. Y efectivamente, esto forzó a los trabajadores, a los sindicatos y a las empresas a llegar a acuerdos dependiendo las circunstancias y situación de cada uno, pero lo más importante es adecuar las instalaciones, los equipos, las herramientas, los horarios, la jornada de sana distancia, que se realice autoevaluación para las micro y empresas grandes, para determinar qué es lo que necesitan para implementar y adecuar sus espacios, y poder reabrir lo más pronto posible, porque solo así, y con un compromiso de nuestro comportamiento y responsabilidad de los trabajadores, podemos liberar esta pandemia. Muchas gracias, licenciado Orozco. No me dejará mentir el auditorio, está muy interesante nuestro conversatorio, suscitando reflexiones. Volvamos ahora con el abogado Antoniucci, quien en esta perspectiva comparada de lo que está sucediendo en una nación hermana, nos da también otro ámbito de referencia. Abogado, la tercera y última pregunta detonante para usted sería, ¿qué necesidades surgieron a partir de no poder salir de casa? Bien. Primero, haciendo un poco de referencia a lo que decía Víctor Hugo, que la verdad me llamó la atención y comparto la totalidad de lo que dijo, es que más allá de que no podamos salir hoy en día y se tenga que adaptar todo en función a esto, no es algo que uno tenga que, porque muchas personas lo entienden así hoy en día, que es, está bien, no podemos salir, serán 1 mes, 2 meses más, aguantemos y después volveremos a la normalidad. Y no, realmente la normalidad hoy en día es esto, y podremos recuperar alguna de las cosas y volver a adaptarnos otra vez a volver a tener contacto, salir, pero no quiere decir eso que volvamos y rescatemos absolutamente todo, las funciones y las actividades que teníamos anteriormente. Y muchas personas esto ya lo asimilaron, ya se dieron cuenta, y tal vez cuando termine la pandemia y volvamos, si queremos entre comillas ahora, a la normalidad, va a estar en muchas de las personas el entender que tal vez cuando se reciban o cuando terminen una carrera, no van a ir a buscar una oficina linda con una linda vista. Tal vez van a ir a buscar primero una buena página de internet, un buen sistema,
poder tener redes firmes y que lo fortalezcan y le den difusión, y cambiar un poco la mentalidad en cuanto al ámbito en el cual se desarrollan todas las actividades que ya eran virtuales, pero no se tenían tan en consideración, y hoy en día es el único medio, sí, que se tiene. Entonces, el no poder salir, ¿qué cambios, qué nos introdujo como cambios esto a nivel general, ¿sí? Ya tal vez dejando profesiones y demás de lado? Primero que nada, se hizo, que es lo que veníamos hablando y creo que es común con los tres disertantes, es que el trabajo remoto hoy en día es forzado, ¿sí? Más allá de que después sea optativo o no, dependiendo cada una de las leyes, y pueda ser regresivo, digamos, podamos volver a la normalidad, de vuelta entre comillas, ¿sí? De recuperar nuestro lugar de trabajo, nuestra silla, nuestro escritorio. Más allá de eso, el trabajo remoto existe hoy en día y es forzado, ¿sí? Por no tener otra alternativa, no más que por eso, pero sin dejar de tener en cuenta que esto está violando algunas de las normativas, por lo menos de la OIT, de esas recomendaciones en cuanto al teletrabajo. Después, por otro lado, el aprendizaje, ¿sí? La forma de enseñar, y era lo que tal vez adelantaba un poco en la pregunta anterior, también tuvo sus modificaciones. El trabajo, mejor dicho, el estudio hoy en día es a distancia, y no por eso, más allá de que el contacto no sea el mismo con los alumnos, la modalidad sea otra, tengamos que tener todas esas capacidades que veníamos hablando antes, sino que nos da otras posibilidades. Hoy, por ejemplo, yo me encuentro hablando con ustedes con una diferencia horaria, con un montón de kilómetros de distancia, y yo lo único que tuve que hacer fue vestirme, sentarme, y estaba a la par de cualquiera de ustedes, y estoy, si quieren, en la misma cercanía que cualquiera de los ponentes está con las demás personas, ¿sí? Nos separa la mismo. Esta virtualidad acerca un poco a estas personas, de la misma forma le da la capacidad a muchas personas que no pueden de realizar actividades o de aprender conocimientos. Por otro lado, también es cierto que la infraestructura de los países, casi hablo por casi todos, no está adaptada y no tiene la posibilidad todo el mundo de poder hacerse de estos nuevos aprendizajes o esta facilidad de la infraestructura que nos da tanto tener internet, tener una computadora, tener internet en cuanto a una buena conexión, tener, poder descargarse los archivos, poder ver los videos, poder realizar realmente, porque uno puede decir, sí, bueno, yo tengo una computadora y tengo internet, está bien, pero ¿es de calidad realmente? ¿Uno puede con eso estudiar, aprender, ejercer su profesión? Bueno, eso también es algo que se tiene que tener en cuenta, y se introdujo este cambio a partir de esta pandemia, más allá de que se venía realizando. Por otro lado, la esencialidad de todo lo que son las TICs, haciendo también tal vez un poco de referencia a lo anterior, que todas estas aplicaciones y toda esta generación de nuevas herramientas se ve muchísimo más abarcado en estas situaciones, ¿sí? El énfasis en la higiene, ¿sí? Eso también, más allá de la situación concreta de cada país, hoy en día la gente se generó un trauma en muchas situaciones. Sí, Argentina es un país que tiene mucha tasa de psicólogos por habitante, sí, es uno de los países que más tiene. Muchas personas tuvieron que realizar un tratamiento o algo en el cual un proceso de este énfasis en la higiene que se da, sí, tal vez se ve superado en muchas de las personas de forma no tan positiva. Por otro lado, hay un distanciamiento de las personas, sí, que esto también fue un cambio que se dio, pero las TICs volvieron, ¿sí? Vinieron a suplir este distanciamiento físico, tal vez, ¿sí? Otra Un cualidad que minuto, se por dio favor, fue, maestro. ¿cómo no? Es el crecimiento de las gigs economy, ¿sí? El gigs economy es cuando existe una necesidad, ¿sí? En esto, si se quiere, para ponerlo en comparación con algo que ya conocíamos, son esos trabajos eventuales, ¿sí? Esas empresas de servicios eventuales. Bueno, si la empresa, uno sube la necesidad que tiene a la red, una persona que realiza esa actividad lo hace, el contrato se da, se genera en ese momento específico, se da, y uno suple la necesidad que tiene, y la otra persona trabaja, realiza su profesión, y ya está, no hay un contrato de por sí. Este tipo de nuevas, y si se quiere, para ponerlo en comparación con los demás ponentes, este nuevo tipo de trabajo, ¿sí? Precario, si se quiere, o no registrado, ¿sí? Porque se da, más allá que sea un ámbito virtual.
El crecimiento del e-economy, del e-commerce, sí, también, todo lo que es el despacho y la realización de muchas tiendas online, y la telemedicina, que es una de las actividades que más tuvo que adaptarse, ¿sí? Que una persona, tal vez a través de una cámara y una computadora, pueda saber y diagnosticarle a otra qué es lo que tiene, mandarle la receta, ¿sí? Vía web. Son temas muy delicados que tuvieron que adaptarse y tuvieron estos cambios que ser introducidos de forma, obviamente, súper rápida, ¿sí? Para que se pudiera adaptar y paliar estas necesidades. Así que estas son más o menos algunas de los cambios que fueron introduciendo el tema de la cuarentena y no poder tener esta restricción, ¿sí? Al salir de la casa cada uno. Muchas gracias, abogado Antoniucci. No, No cabe duda de que a pesar de las diferencias geográficas, de la distancia que separa a México y Argentina, hay paralelismos, hay denominadores comunes, hay muchas circunstancias que compartimos desde nuestros sistemas jurídicos, desde nuestro sistema también de garantías de derechos fundamentales, por lo que es muy interesante conocer lo que está sucediendo allá en su tierra con sus muy atinadas reflexiones. Muchas gracias, abogado. Regresamos con el maestro Luis Carrillo. Maestro, la tercera y última pregunta detonante para usted sería, y de nuevo situándonos en esta compleja dinámica laboral en la cual ha quedado inmersa nuestro país a partir de la pandemia, ¿cuál es el estatus actual aplicable para el retorno al trabajo? Bien. Claro que sí. A partir del 1 de junio, como ya habíamos comentado, como se ha comentado a lo largo de este conversatorio, ya es factible el retorno al trabajo de ciertas industrias un poquito más abierto, ¿no? Se designa o se delegan la posibilidad de calificar el estado en el que se encuentran a los estados y municipios. Es decir, la suspensión ya no es de carácter generalizada, sino hay ahorita un semáforo que seguramente, como esto es muy mediático, seguramente lo han escuchado. Como comentaba el maestro Orozco, está en rojo en buena parte y en donde no está, está en tela de dudas si hay que abrir o no para temas comerciales. Para temas industriales ya hay mucha apertura para regresar a las labores con muchas restricciones, ¿no? Tanto el IMSS como el gobierno federal emitieron lineamientos, son exactamente iguales, pero se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de este año, unos lineamientos junto con el semáforo de qué es lo que se necesita para el regreso a las labores, ¿no? Y cada estado o municipio van a ir moderando su reapertura y su regreso a los empleos. Vale la pena aquí señalar que son medidas de promoción, de protección, hay algunas medidas de ingeniería logística para entradas, salidas, chequeos de temperatura, hay un sistema del IMSS muy específico para si hay sospechas de contagio, no se genere un foco de infección, pero aquí vale mucho la pena señalar también los puntos que están sin una respuesta específica. Es, por ejemplo, ¿qué pasa con las personas vulnerables? ¿Ya pueden regresar a trabajar? ¿No pueden regresar a trabajar todavía? ¿Les tengo que pagar todavía un sueldo completo? Y las respuestas pues, son de interpretación. No hay una norma clara al respecto. En estricto sentido, no pueden regresar hasta que no baje el nivel del semáforo hasta el nivel alto, no el nivel máximo, sino alto. Y desde el 19 de abril, que venció el plazo concedido para que fuera considerado como que están con un permiso con goce de sueldo, pues ya no hay obligación de cubrirles un salario completo. De personas vulnerables me refiero a mayores de 60 años, personas embarazadas, en lactancia, con enfermedades crónicas no controladas. Entonces, sigue habiendo cierta incertidumbre. ¿En dónde estamos? Estamos en un regreso a las actividades. El regreso debe ser muy controlado y muy restringido en el término de que se tienen que conservar muchas medidas de seguridad. Estas medidas están en los lineamientos publicados tanto por el IMSS como por publicados en el Diario Oficial de la Federación, y serán los estados y municipios quienes irán abriendo paulatinamente sus actividades de manera completa, ¿no? Quisiera aprovechar lo que me resta de tiempo para agradecerte a la universidad y al Instituto de Investigaciones la invitación.
para agradecerle a Alexis y a Víctor Hugo el haber podido compartir con ustedes el panel, y especialmente al doctor Arroyo, a quien tengo el gusto de conocer desde hace muchos años y desde hace muchas instancias académicas, la invitación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, maestro Carrillo. Como bien indicaba, como bien puntualizaba, pareciera que hay más preguntas que respuestas cuando hablamos de la dinámica laboral a partir de la implementación del semáforo, de sus distintas fases, de sus distintas etapas, y reflexiones tan avesadas como las suyas, pues nos obligan a reflexionar como juristas, pero también como miembros de la sociedad civil, qué es lo que se ha hecho y qué es lo que se ha dejado de hacer desde la perspectiva laboral y de derechos fundamentales en torno a la pandemia COVID-19. Muchísimas gracias por sus reflexiones, maestro, y ahorita seguramente habrá preguntas del auditorio para usted y los otros dos disertantes. Licenciado Orozco, para su tercera y última pregunta detonante, a mí me gustaría cuestionarle, ¿qué implicaciones observa usted, qué desafíos de la reforma laboral realizada en México el 1 de mayo de 2019 en tiempos de la pandemia COVID-19? Si es tan amable. Sí, gracias. Bueno, esta reforma hay que entender que es una reforma de gran calado, es una reforma muy importante. No solo es transferir los juicios de las juntas a los tribunales laborales, no solo es eso. Ello inició la reforma laboral primero por los compromisos internacionales que tenía México, pero fue una decisión, considero, vital. ¿Por qué? Porque se estaba abusando de la figura de la subcontratación, así como de los contratos colectivos. Y no se diga que existía a toda luces una litigación manipulable. Los litigantes sabemos que si queríamos diferir una audiencia, lo podemos hacer, tenemos los elementos para hacerlo, porque la ley así nos lo marcaba. Y las audiencias se pueden diferir 1, 2, 3, 4 ocasiones, al grado de que actualmente tenemos más de 500,000 de juicios en todo México que llevan 10 años por lo menos. Es decir, un juicio normal, incluyendo las veces de amparo, nos llevan en promedio 5 o 6 años, por muy rápido que así fuera. Por ello, era muy importante esta reforma, primero, para darle ese soporte y esa garantía al gobernado de que iba a ser escuchado, atendido y lo más importante, con una rapidez como lo marca la ley. Dentro de esta pandemia nos tocó que se va a implementar ahora este nuevo sistema de justicia laboral y cobra relevancia el que tomemos conciencia, tanto las autoridades como el personal de salud, porque ello continuará por los siguientes meses o años. Y también hay una necesidad de operar rápido y para que la función jurisdiccional pueda proteger también la salud de los funcionarios. Uno de los desafíos importantes es que venimos de un mundo administrativo y vamos a cambiar al mundo de los tribunales, y lo cual es un reto complicado en México, porque se entendía que muchas de las situaciones, por ejemplo, asuntos de huelga, eran tratados más como asuntos políticos que jurídicos. Este nuevo paradigma nos abre la posibilidad de hacerlo de forma legal, de forma específica, y lo que se tiene que buscar y lo que se tiene que perseguir en todo momento, pues es un ambiente de justicia y de legalidad, evidentemente. Ahora, hay otro elemento importante que destacar de esta reforma, que creo que en los tiempos de la pandemia nos va a ayudar muchísimo a resolver muchos conflictos, y es el tema de terminar con los contratos de protección. El 85% de los contratos en México, de los contratos colectivos en México, son de protección. Conocemos que se llaman sindicatos blancos. Llega una empresa, abre la empresa y firma con un sindicato blanco, tiene un contrato de protección para evitar que algún otro sindicato llegue a quitarle esa titularidad.
Bien, la idea con esta reforma es terminar con ello, es empoderar al trabajador para que el trabajador pueda decidir de manera libre y secreta, que es algo muy importante porque antes no era secreto, si quiere pertenecer o no a un sindicato. Teníamos una dinámica que era muy común cuando una empresa abría, o antes de abrir incluso, ya tenía un emplazamiento huelga por la firma de un contrato colectivo de trabajo. Es de verdad impresionante que algunas constructoras licitaban alguna obra y el día que les daban el fallo para la obra, ese mismo día la están empezando huelga sin haber construido ni una sola piedra. ¿Sí? Ello se tiene que erradicar, no porque no se quieran sindicatos, al contrario, lo que se persigue son sindicatos, pero auténticos, que sean fieles representantes de los trabajadores. Este cambio nos lo da la propia ley ahora con la reforma, al considerar que los trabajadores votarán de forma secreta. Recordemos que antes se estilaba para pertenecer a un sindicato en el recuento de los votos, en la diligencia de recuento de votos, pues hacían un festín, el sindicato, iban las familias, iban con pancartas, hacían una comida, y porque los trabajadores votaban de manera libre ante la autoridad laboral, pero obviamente con esa carga y con esa imposición que el escenario y el sindicato les daba. Entonces, esta reforma crea esa protección para que los trabajadores ahora sí se empoderen y ellos sean los que de manera libre y secreta puedan elegir a sus representantes. Este es un modelo distinto, es una cultura distinta, no solo es cambiar a las juntas, de las juntas a los tribunales, sino es una reforma que trae un sentido de justicia y sobre todo de equilibrio. Aprovecho para agradecer la invitación, la verdad me ahorré con la invitación, agradezco a los organizadores y a mis compañeros y a todos quienes nos acompañaron el día de hoy. Gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, maestro Orozco, muy ilustrativas sus reflexiones. Como usted bien lo indica, el litigio laboral, el juicio de amparo serán armas importantes para afrontar los retos del derecho humano al trabajo. Nos ha ilustrado acerca de la agenda pendiente que entre todas y todos debemos ir desahogando, en donde derecho al trabajo, derecho a la salud, derecho a la vida, deben ponerse todos en perspectiva, sin duda alguna. Así que muchas gracias por sus aportaciones muy ilustrativas. Ya hay algunas preguntas del auditorio. Quiero mencionar antes, bueno, que estamos finalizando esta primera etapa de nuestro conversatorio a partir de las preguntas detonantes y las muy informadas respuestas que nos han brindado nuestros expositores. Ya le hicimos desde un principio la invitación al público para que formulara preguntas para nuestros disertantes. Ya hay algunas en la sección de chat que me voy a permitir leer para que en el mismo orden en el que intervinieron nuestros expositores puedan ofrecer sus reflexiones. El participante, el licenciado Pedro Carrillo, le pregunta al maestro Antoniucci, ¿qué expectativa ofrece la normatividad jurídica para proteger a los trabajadores de la salud en su natal Argentina ante la pandemia? Si es tan amable, maestro. Me parece que tiene el audio apagado, maestro. Ahí está, ahora sí. Realmente Argentina no tiene una normativa específica en cuanto al cuidado de la salud y la protección de los servidores públicos en cuanto a la salud. Se ven expuestos a un riesgo que es considerable y obviamente de público conocimiento de todos, y no solamente, bueno, particularmente en mi ciudad específicamente, los focos últimos y únicos que hubo de contagios fueron en las mismas clínicas,
¿sí? No hubo casos externos más allá de un caso aislado o dos, que fueron los primeros que se dieron. Después todos los focos de contagio y recontagio que hubo fueron dentro de las clínicas, pero no hubo ningún tipo de contención en cuanto a legislación que hiciera ver o poder sustanciar, ¿sí? Que el riesgo que corrían estas personas. Tengo particular conocimiento de que varios compañeros, ¿sí? Que ejercen en el ámbito de la salud, algunos no lo están pudiendo realizar directamente porque la normativa entiende que no son necesidades básicas o de urgencia, como bien lo hablábamos, dependiendo la fase en la que estemos, y en caso de mi ciudad específicamente, estamos en fase 4. Y igualmente muchísimas de las actividades en cuanto a la salud no se están pudiendo desarrollar, ¿sí? Por lo general no las que son en cuanto a clínicas, sí que tienen su infraestructura propia, que lo realizan, pero sí en cuanto a las personas que tienen consultorios privados o externos propios, ¿sí? No los están pudiendo dejar por ley misma, ¿sí? Ya que el convenio de la OIT lo ratificó en nuestro país, no lo están dejando a muchas de estas actividades ejercer, y las que lo están realizando están corriendo el mismo peligro, ¿sí? De contagio y que podían tener cualquier otra, porque lo desarrollan en las mismas clínicas en donde se están tratando esta enfermedad, ¿sí? Entonces, existen operaciones, se dan operaciones que, si quieren, operaciones que necesariamente no son de primeras necesidades, ya sean estéticas, por ejemplo, se están dando, y no hay ninguna legislación que ampare, ¿sí? O que resguarde a estas personas y diga, bueno, muchos, hasta la semana pasada, como les decía, no pueden trabajar las oficinas, los consultorios jurídicos, porque sí se puede operar una persona de una nariz. ¿Qué peligro corre esa persona estéticamente? ¿Sí? Porque una operación estética sí es necesidad, no. Por eso es muy confuso en cuanto a la salud, la legislación, cómo se habilita y cómo no se habilita y cuáles son las distintas que se dan, ¿sí? Dentro del ámbito de la pandemia. Así que eso es más o menos. Muchas gracias, maestro favor. Antoniucci. La siguiente pregunta es para el maestro Luis Carrillo. La formula el magistrado Ramón Gil Carrión Gallegos, quien hace el siguiente planteamiento. Para las personas consideradas como vulnerables por el Consejo de Salubridad que están exceptuadas de asistir a su trabajo por la COVID-19, ¿están obligadas a asistir? Es decir, si una persona en condición vulnerable quiere asistir a su empleo, ¿puede hacerlo? Para efectos, esta pregunta no tiene una respuesta concreta en la parte del apartado A, que son los trabajadores de instituciones privadas, porque los decretos o los acuerdos fueron omisos al respecto. En el acuerdo del día 24 de marzo, o sea, fue de los primeros, ahí se concede un permiso con goce de sueldo. El permiso con goce de sueldo, el formato que tiene, me voy un poquito atrás para tratar de mostrar bien esta figura, es en una relación bilateral como la es la laboral, en donde yo tengo la obligación de ir a trabajar y de prestarme a la subordinación con el correlativo derecho de la retribución o del pago del salario, es la otra cara de la moneda del derecho que tiene el trabajador, ¿no? Que es cobrar sus pagos, pero con la obligación recíproca de acudir. Entonces, lo que hace esta disposición del permiso con goce de sueldo es, me concede un derecho unilateral al trabajador vulnerable de no acudir y sí cobrar, ¿no? Entonces, los acuerdos subsecuentes fueron omisos al respecto. Sin embargo, podemos encontrar de manera análoga para los servidores públicos en los acuerdos que les aplican directamente a ellos, que las personas vulnerables, si son indispensables y así lo desean, sí pueden ir a laborar. Entonces, lo que concede en específico el acuerdo es el derecho a no cumplir una obligación de ir a trabajar. Por lo tanto, ¿sí? Si yo opto por sí ir a trabajar, no debería estar restringido. Sin embargo, aquí sí pudiéramos hacer un análogo en la restricción a las medidas de seguridad que se tienen que tener. Es decir, por ejemplo, sucedía en un caso que tuve hace un par de semanas, es una enfermera que se negaba a laborar, un hospital es una instancia esencial, nunca debió haber cerrado ni nada, sin embargo,
estaba en un periodo de lactancia y sí quería trabajar, pero no quería trabajar con pacientes COVID, ¿no? Lo cual es perfectamente comprensible. ¿Lo podemos restringir de no ir a trabajar? No realmente, porque es lo que se le concede es un permiso de no ir. Sin embargo, si quiere ir, siempre y cuando estén con las medidas de seguridad, pudiera hacerse en el uso de su derecho volitivo o por voluntad de él. Espero no haber sido muy no revolver mucho con esta respuesta. Gracias, maestro, muy amable, muy claras sus ideas. La siguiente pregunta está dirigida para el maestro Orozco. La formula Ricardo Arellano Rivera y expone lo siguiente. ¿Debería añadirse causas de rescisión de las relaciones de trabajo a las ya marcadas en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo para las modalidades del teletrabajo y o home office? Y en todo caso, ¿cuáles considera como causas para rescindir las relaciones del trabajo en estas modalidades? Por favor, maestro. Sí, gracias. De entrada no está regulado en sí el tema del teletrabajo, el home office dentro de la ley. Por lo tanto, no considero que exista actualmente condiciones para que se adicionen causales de rescisión en el artículo 47 respecto de esta situación. Es complejo, la verdad es que ahorita que estamos en esta contingencia, creo que a todos nos ha tocado trabajar desde casa y la verdad no resulta sencillo, no es el escenario habitual con el que nos encontramos día a día, no tenemos los elementos, las herramientas, el equipo necesario para hacerlo de forma correcta, aparte de todos los distractores que podemos tener en nuestras casas, en nuestras oficinas. Creo que por lo pronto no están las condiciones porque ni siquiera está regulado como tal el teletrabajo. Por lo tanto, actualmente no considero que existe la necesidad de adicionar o reformar las causales de rescisión. Gracias, maestro, muy amable. Tenemos tiempo para una última ronda de respuestas, igual en el mismo orden. El siguiente planteamiento sería para el maestro Antoniucci. En este contexto de nueva normalidad en la COVID-19, ¿qué piensa sobre un fenómeno que se está dando en grandes empresas multinacionales, que es el despido masivo o individual de trabajadores por medio de plataformas como Zoom? Bien. Lo que se da tal vez es aprovechando el sistema que permite hoy en día o mejor dicho, obligando a las personas a cambiarse a medios informáticos para realizar sus actividades, es una excusa, si quieren, entre comillas, perfecta para muchas de estas empresas poder decir, o uno se adapta o no me sirve, digamos, como hablábamos al principio, sí, tiene esa suspensión que muchas veces la persona con una mera suspensión de su trabajo, por lo menos en nuestro país, no está pudiendo, con ese salario mínimo, no está pudiendo sobrevivir, más allá de que el Estado esté dando a algunas personas ayuda económica, ¿sí? Pero son muy pocas a las que se les está dando y por lo general son personas que ni siquiera a ellas les sirve, ¿sí? Es demasiado poco para las personas que lo necesitan y aquellas que lo necesitarían y les sería adecuado el monto que les están tratando de brindar, no son alcanzados por el beneficio. Por otro lado, sí, sin irme de la pregunta, se dan estos despidos por el hecho de que las adaptaciones, ¿sí? Lo que ocurre es, el Estado no está detrás de estas empresas multinacionales tratando de ver si realmente les da la posibilidad de formación a los empleados, porque lo que se hace es, sí, se les pide a los empleados que tengan esta capacitación, que la realicen, pero no son proporcionadas estas capacitaciones por las empresas, ¿sí? Solamente se les pide tener estos conocimientos que no se les pidieron en su momento a la contratación del empleado, ¿sí? El empleado no fue, tal vez no era teleoperador o teletrabajador, y hoy en día se lo está requiriendo como necesidad básica, ¿sí? Y es causal, si se quiere, entre comillas, del despido en sí, más allá de que no sea una causal de justificación la modificación de la modalidad de trabajo. Y esto hace, y tal vez es una reflexión para que me conteste alguno de los demás compañeros del panel, que hasta qué punto es una modificación
unilateral de la condición de trabajo y cómo hace esto al desarrollo, ¿sí?, de las legislaciones para que no ocurra esta masiva modificación de la actividad y un despido indirecto, si se quiere, de alguna forma, por sobre los empleados en cuanto a la excusa, si se quiere, del COVID o del teletrabajo por pandemia. Bien, muchas gracias, maestro. No, La siguiente pregunta para el maestro Luis Carrillo. Ante la necesidad de reformar los procedimientos, pregunta Gonzalo González Ruiz, a efecto de contemplar la implementación de tecnologías para administrar la admisión de demandas y desahogos de juicios de manera virtual. Es decir, ¿qué retos existen en la materia laboral, propiamente hablando de justicia virtual, maestro? Bien, la propia reforma que está implementándose ya contempla el uso de ciertas tecnologías de la información en apoyo a las funciones jurisdiccionales, ¿no? Se plantea tanto en los procesos individuales como en ciertas circunstancias de los procesos colectivos el uso de un buzón electrónico. Y el buzón electrónico, la manera en que va a funcionar es similar a una plataforma, no es un envío de un correo electrónico y cosas por el estilo, sino es poder revisar el expediente de manera electrónica. Otra de las circunstancias que se plantean en el uso de tecnologías de la información para los nuevos procesos es también la certeza, por ejemplo, que brinda el CFDI, cosa que no se tenía clara previamente en temas de nóminas como documento que genera prueba plena, o bien la posibilidad de traslado por parte del juzgador a través, obviamente, de los medios y a través de sus delegados de autoridad, como serían los actuales o los secretarios, para cuestiones, o se ha planteado de manera muy precisa, por ejemplo, alguien que esté fuera de la ciudad, un perito que esté fuera de la ciudad que pueda hacerlo vía virtual, o el interrogatorio a un absolvente en la prueba confesional que se pueda hacer también por vía distancia, ¿no? Ya se contempla mucho del uso de las tecnologías de la información. Sin embargo, aquí se contrapuntea con algunos principios regentes del proceso, como sería la inmediación y la inmediatez por parte del juez. Si bien tenemos muchos avances y esta pandemia nos ha enseñado mucho el avance que tenemos en la tecnología, también tenemos la mala experiencia de las restricciones que esta misma tecnología nos ofrece. Digo, es por todos conocido, las regazones, por decirlo de alguna manera, en Zoom, en las juntas, que no hay no puede ser una única vía porque no hay un acceso universal de Internet, no hay un acceso universal de computadoras, y sí tiene que haber un acceso universal de los justiciables a la justicia laboral. Entonces, si bien se contemplan estas diversas usos de medios electrónicos y usos de tecnologías de la información en apoyo a las funciones jurisdiccionales y a las funciones administrativas que aún se llevarán para cuestiones de huelga, no creo y no lo habrá, estoy seguro, una implementación sin restricciones porque contraviene muchos de los principios regentes del nuevo proceso de justicia laboral. Muchas gracias por su respuesta, maestro. Si me permite nada más un comentario, creo que ha habido muchas preguntas. Sugiero, se ha estado haciendo así en otros foros, sugiero que si no nos da tiempo para contestarlas todas, se conjunten en un correo y con gusto, incluyo a mis compañeros, espero no comprometer a los demás, las contestamos vía correo y se hacen extensivas. Excelente sugerencia, maestro. Por supuesto que la hacemos nuestra y agradecemos la buena disposición tanto de usted como de los otros dos disertantes, y entonces anotaremos las preguntas y se las haremos llegar con toda oportunidad. Y bueno, por cuestiones de tiempo, para dar ahora sí que término a nuestro conversatorio, tenemos tiempo para una pregunta más. En este caso es para el maestro Orozco y la formula Mónica Atienzo. Considerando las circunstancias laborales, específicamente en Durango, ¿cree que la nueva estructuración de los tribunales laborales hagan más ágil un juicio laboral o es posible una saturación? Por favor, maestro.
Sí, gracias. Sí, sí creo que es posible que se tenga esa agilidad, que los juicios sean mucho más rápidos. De hecho, conforme a la reforma, los tiempos nos llevarían para que en un mes o más tarde mes y medio se pueda iniciar y concluir un juicio laboral. Eh, Ahora, hay que entender también que la situación de la pandemia no se va a resolver en el próximo mes. Yo creo que vamos a tardar todavía algunos meses en los cuales se van a seguir dando despidos. Por lo tanto, sí hay que poner atención en esa parte, porque de seguir así, esta cantidad de despidos, posiblemente los tribunales que entren ya en ejercicio a finales de año sí puedan tener algún riesgo de saturación por ello. Pero en general, la idea es que sí sea mucho más ágil, atendiendo obviamente ya en su momento a tener y contar con el personal suficiente y necesario para atender los juicios nuevos. Sí. Muchas gracias, maestro Orozco. Y pues bien, desafortunadamente el tiempo se nos ha agotado, pero agradecemos en todo lo que vale la brillante exposición de nuestros 3 disertantes, así como la asistencia y participación de todas las personas que tuvieron a bien matricularse en este conversatorio internacional. No cabe duda que los derechos sociales en general y el derecho humano al trabajo en particular traen consigo desafíos formidables de cuyas respuestas todas y todos debemos ser partícipes. La pandemia COVID-19 representa una coyuntura con múltiples exigencias para las y los estudiosos del derecho y los derechos fundamentales que tenemos asignada una labor sumamente ardua. A nombre del cuerpo académico Aspectos Constitucionales en la Reforma del Estado Mexicano y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Juárez del Estado de Durango, les reiteramos nuestro agradecimiento por su asistencia a este evento de talla internacional con 3 brillantes juristas latinoamericanos y los invitamos a estar pendientes de nuestros próximos eventos virtuales. Muchas gracias y buenas tardes para todas y todos.